¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos un video de biodescodificación sobre el cáncer. Me han pedido este tema y bueno, y quiero tratarlo, por supuesto, con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Voy a hablar un poco en general y después al final voy a hacer una mención a cáncer de pulmón, que es donde me pidieron el video. Pero voy a hablar de una generalidad de cáncer, de cuáles son los conflictos principales del cáncer. Pero de todas maneras, estamos hablando de enfermedad. Y cuando en biodescodificación vienen pacientes con enfermedad, tienen que venir con un diagnóstico. La biodescodificación no sustituye al médico, o sea, se trabaja en paralelo. Entonces, ese diagnóstico que traen del médico es lo que nos da certeramente el lugar, la situación, la enfermedad que la persona tiene, ya con la descripción médica correcta. Entonces nosotros vamos ahí, a ese punto exacto. No hablamos de pronósticos, hablamos de diagnósticos. ¿Por qué no hablamos de pronósticos? Porque todos sabemos que el estado mental y el estado emocional son muy importantes para la recuperación de cualquier enfermedad. A veces nos sorprendemos porque encontramos remisiones espontáneas y milagros que pueden darse por ese cambio de paradigma, ese cambio de perspectiva, ese cambio de punto de vista que nos hace dar cuenta y el cuerpo entiende de que aprendimos la lección. Entonces la enfermedad como camino de aprendizaje ya no es necesaria. Dicho esto, vamos a hacer una definición de lo que es el cáncer. Pasa que el sistema inmunitario del cuerpo se va debilitando y hace que ignore las células anormales que se fueron generando, que en condiciones normales ese sistema inmunitario las iría a destruir. Pero entonces podemos pensar, ¿qué alteró ese proceso de defensa de nuestro cuerpo? Bueno, la personalidad cancerígena es una personalidad afectiva, solidaria, pero con los años fue suprimiendo esos sentimientos y se agrega una desvalorización. O sea que la persona ya no se ama lo suficiente. La persona mira afuera en lugar de mirar hacia adentro. Y eso es muy malo con uno mismo. Entonces, esa separación se acentúa con sentimientos de desesperación, de inutilidad, porque generalmente esas personas se sentían la roca de la familia o el centro de la familia. Entonces, puede haber habido algún suceso traumático seguramente y quedaron sensaciones de pérdida, de dolor emocional, de culpa, de miedo, que están como embotelladas y vivas en el interior de la persona. Sin duda, hay un dolor interno. Entonces, así es que se reprime la ira, la tristeza, el miedo y les negamos expresión. Entonces, ese desequilibrio intrínseco que vive el cuerpo dificulta, y las emociones, dificulta aún más la lucha con la enfermedad o la sanación de la enfermedad. Hay que ver qué tipo de cáncer, de qué tipo de cáncer tratamos, dónde está ubicado, porque como les dije, cada lugar tiene un significado y tiene un sentido diferente. Pero todos los cánceres están relacionados con actitudes y conflictos escondidos y pautas mentales inconscientes que conspiran con todo esto que ya les dije. El cáncer puede aparecer luego de una tragedia, de la muerte de un ser querido, aunque haya sucedido años atrás. Igual esas emociones, esa pérdida, ese dolor emocional, esa culpa, ese miedo, quedaron encerrados sin poderlos comprender o sin poderlos elaborar.
Entonces el cáncer, para la biodescodificación, es un conflicto de larga data, es un conflicto de una duración prolongada y es un conflicto que viene de resentimiento, de no tener una identidad. Entonces, también preocuparnos de qué dicen los demás, qué piensan los demás, cómo me ven los demás, y todo es una cuestión de autovaloración y de autoestima. Puede ser también que haya habido conflictos programantes desde la niñez, donde ahí en esa niñez puede haber habido también algún conflicto de desvalorización. También puede haber sido la causa de mucho dolor vivido respecto a alguna situación que sucedió en el pasado. Y todo eso conspira para que el cáncer empiece a desarrollarse. El doctor Hammer, que es uno de los precursores de la biodescodificación, decía que para que aparezca el cáncer tiene que haber habido un shock muy fuerte, un shock traumático vivido en soledad al que no le encontramos salida. Entonces quedamos como atrapados en esa situación y el cuerpo nos manda la respuesta. ¿Qué pasa con el cáncer? El cáncer es una proliferación de células. Las células se producen masivamente y ahí van produciendo más tumores. ¿Por qué? Porque quiere decir no puedo morir. Entonces el cáncer es un miedo a morir. Y podemos decir, ¿qué no dejas morir? No dejas morir tu profesión, tu casa, una relación, un trabajo, a tus padres. Hay algo que no soltamos, que no podemos entregarlo y entonces nos negamos. También me he preguntado por ahí, ¿qué pasa con los cánceres en niños cuando no tienen toda esa problemática del adulto? Bueno, en biodescodificación se trabaja con un capítulo que se llama Proyecto y Sentido. Entonces, en el adulto es muy fácil porque es directo ese proyecto y ese sentido de vida. En un niño lo hacemos a través del proyecto y sentido de esos padres y el entorno en que ese niño nació y en el que ese niño se cría. Entonces, ahí también tenemos cómo fueron abonándole la tierrita a esa plantita que es ese niño y cómo fue creciendo con ese entorno y los programantes que fueron inyectándole dentro de ese entorno. Es importante, como les dije antes, saber en qué parte del cuerpo está el cáncer para poder acompañar bien al paciente e indagar bien en esas emociones ocultas o en esas emociones inexpresadas. Entonces, por eso es importante el diagnóstico médico. Ahora voy a hacer una mención a cáncer de pulmón, que es lo que me habían pedido, y entonces voy a darles el conflicto del cáncer de pulmón. Yo acá hablé generalidades, pero ahora voy a ir específico a ese adenocarcinoma pulmonar. Ese adenocarcinoma pulmonar se debe haber formado por un conflicto humano ligado al territorio. Entonces, ¿qué parte de tu territorio fue invadido? ¿Qué parte de tu territorio fue vivenciado con opresión? Pero opresión en donde vos fuiste la débil frente al dominante. Vos fuiste la dominada, ¿tá? Y estás buscando una solución para o por algo que es vital para vos y no la encontraste y te sentiste atrapada en ese territorio perdiendo tu espacio vital. Eso dejó una tristeza profunda que te ahoga. Entonces, ahí las células empiezan a proliferar para poder abrir esos bronquios, para poder sacar ese moco que se va formando que no te deja entrar el aire. Como que necesita expandir las vías aéreas para sentirte viva, porque te sentís ahogada. Ese es o parte de los conflictos del carcinoma pulmonar.
Es miedo a morir y a una invasión profunda del territorio que te ahoga. Así que ándalo revisando, anda viendo, yo siempre estoy por acá, me escriben o cualquiera que se haya sentido comprometido con esta historia, me escriben, lo vemos de resolverlo, pero como les digo, tienen que venir con mente abierta, con un diagnóstico certero para poder abordar esa emoción que quedó embotellada en el interior de esa persona. Hasta acá llegamos. Que pasen muy, muy, muy bien. Nos vemos en la que viene. Chau, chau.